El acuerdo gubernativo 28-2020 es el que creó esta Comisión Presidencial contra la Corrupción. En el artículo segundo, al final del artículo segundo, dice que... ¿Qué acuerdo gubernativo es, doctor? 28-2020. ¿Ya lo tenés en pantalla o todavía no? Sí, ahí lo podemos poner. Ajá. En el artículo 2, al final del artículo 2, que habla del objeto de la comisión, dice más abajo, artículo 2, que el planteamiento, tendrá como objeto el planteamiento de las acciones legales que permitan la recuperación de los fondos públicos defraudados. Ya sabemos de quién es esa función, ¿verdad? El planteamiento de las acciones legales corresponde, si son penales, al Ministerio Público y si son civiles, a la Procuraduría General de la Nación. Más adelante voy a explicar... Hasta la Contraloría, ¿va, doctor? Y la Contraloría puede hacer las denuncias. Más adelante voy a explicar por qué esto es manifiestamente inconstitucional. Muy bien. En el artículo 3 dice que la comisión se integra, entre otros, por la Secretaría General de la Presidencia y el Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia. Mire, yo ya leí la ley del organismo ejecutivo. Las secretarías no tienen estas funciones asignadas dentro de la ley del Ejecutivo, lo cual significa que estarían violando el principio de legalidad que está contenido en el artículo 154 de la Constitución, que dice que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. No pueden hacer nada que no se les permita. Las únicas facultades que tienen los secretarios son las que el Congreso de la República les ha otorgado, y eso está en el artículo 202 de la Constitución. Este dice: el presidente de la República tendrá los secretarios que sean necesarios. Él puede nombrar los secretarios que sean necesarios a su criterio. Las atribuciones de estos serán determinadas por la ley. La ley solo la hace el organismo legislativo. Si están sujetos a la ley y jamás son superiores a ella, y no tienen asignadas por el Congreso las funciones de integrar estas comisiones y desarrollar todas las funciones que le adjudican a la comisión, se está violando manifiestamente este artículo. Perdón, ¿Por qué? Perdón, doctor. Eso quiere decir, ahorita una pequeña interrupción. Sí. Eso quiere decir que esa secretaría particular, que yo ya mostré el organigrama del Ejecutivo, y que está la secretaría privada, pero no la particular, ¿es ilegal de pleno inicio también? Sí, él el día de hoy o ayer dio una declaración diciendo que no jamás había creado una secretaría particular, que había sido secretario particular durante la campaña electoral, pero que ahora no, que ahora solo era el jefe de la comisión de gobierno. Entonces, pues aparentemente no lo ha nombrado secretario particular de la presidencia o del presidente. Sí lo nombró al inicio de su gestión, el día que estaba muy emocionado en Casa Presidencial. Había aparecido precisamente que él iba a ser nombrado secretario particular y jefe de la comisión de gobierno. Sí. Apareció. Apareció. Pero ahora dice que no, que no es cierto. En fin. Bueno, entonces nos quedamos con que no es secretario particular, sino jefe de la comisión de gobierno, comisión presidencial de gobierno. Entonces, todas las secretarías... Aparecía, mire. Ajá. ¿Y qué fuente es esta? ¿Perdón? Ok. Prensa Libre había sacado esto, sí, entre otros. Efectivamente, yo lo leí, pero también me vi que ahora se retractó. Ahora dice que no, que se va a ver de dónde lo sacaron, que eso no lo dijo él, que no ha nombrado secretario particular. Okay. En fin,
sea lo que sea, las secretarías estas que están integrando esta comisión no tienen facultades para integrarla ni para desarrollar todas esas funciones que no le han sido atribuidas por el Congreso. Ajá. Eso quiere decir que es manifiestamente inconstitucional otorgarle a estas secretarías facultades o atribuciones que no están determinadas por la ley, de acuerdo con el artículo 202, y que consecuentemente no pueden ejercerlas, porque esa es función del Congreso de la República. Precisamente, el hecho de que se haya dado al presidente la facultad de nombrar los secretarios, pero que las funciones sean determinadas por el Congreso, tiene que ver con el equilibrio de poderes. Es decir, el Ejecutivo puede mandar una iniciativa de ley en donde él diga, mire, quiero que por favor le den estas atribuciones a mi secretario tal y tal. Y el Congreso, si quiere, se las da o no se las da. Ahora, las funciones ya se las dio en la ley del organismo ejecutivo y no están las funciones que pretenden que ejerza en esta comisión el secretario general ni la secretaría o sea que de planificación. El segundo bloque que vamos a subir para que la gente esté pendiente y para hacérselos, el primer bloque tiene que hablar con la ilegalidad e inconstitucionalidad de ese puerto que se les fue a ofrecer a los salvadoreños. Es ilegal, inconstitucional y aberrante. Número 2, el segundo bloque es la ilegalidad y la inconstitucionalidad de la Comisión contra la Corrupción. Así y de sus integrantes. ¿Me escuchaste cómo se van a llamar? Vaya, ok, muy bien. Ahora mire, independientemente de esto, hay un caballo de Troya, o más bien 2 caballos de Troya en este acuerdo presidencial. 2. Uno está en el artículo 6, que se refiere a la invitación que esta comisión puede hacer a personas particulares y organizaciones internacionales, y tal vez lo ponemos en pantalla, lo voy a leer, dice el artículo 6. Invitación. La comisión, a través de su director ejecutivo, podrá invitar a funcionarios del organismo ejecutivo y de otras instituciones del Estado, organismos internacionales, sociedad civil y otras personas individuales o jurídicas. O sea que se puede crear desde este acuerdo gubernativo otras sí. Efectivamente. Y se pueden dar como invitado Iván Velázquez. Así. Y se pueden dar como invitada Tel Maldana. Mire, aquí le está abriendo. Y todos los miembros del Frente Anticorrupción. Le está abriendo, por un lado, la puerta a todas las entidades de la ONU, al hablar de organismos internacionales, y al hablar de sociedad civil, a todas las ONGs de la izquierda que han venido participando y acuerpando a la CICIG en todas las acciones criminales que cometió. Entonces, este es un caballo de Troya porque ellos pueden invitar a quien les dé la gana, y ya sabemos a quienes le va a dar la gana de invitar, porque lo hemos visto con el embajador de Suecia, por ejemplo. Y dice, la participación de los invitados será con fines de opinión y retroalimentación. Mire, si van a opinar, van a ser consultores, van a ser consejeros, es decir, van a ejercer una función pública. Ningún particular puede ejercer una función pública. Los tendrían que nombrar y los tendrían que juramentar para que respeten la Constitución Política de la República, como lo dice el artículo 154, porque nadie puede ejercer funciones públicas sin prestar juramento de fidelidad a la Constitución. La CICIG la crió ilegalmente un Congreso ahuevado. Y la nueva CICIG, perdón, usted lo acaba de evidenciar, para variar el doctor González Dubón, la crió el doctor Alejandro Yamatei, pero como nos tienen dormidos en un montón de idioteces, que una más que otra es más relevante cada día, el caballo de Troya, señores, recapitulando la idea. Ese es el primer caballo de Troya, porque hay otro. En el artículo 6 está el caballo de Troya para regresar a Iván Velázquez y a todos sus compinches desde un acuerdo gubernativo de las primeras cosas que hizo el doctor Alejandro Yamatei. Esa es la noticia de hoy que abre en medio y cierra mi noticiero, ¿ok? Con las palabras del doctor González Dubón, sin que nadie le ponga ni una tilde ni una coma más.
Para que el pueblo entienda y escuche y se le quite el manto de estupidez que tiene todavía algunos encima de sus ojos. O sea, el fraude fue, doctor, para que regresara a la CICIG. Ahí está. O sea, el fraude que se dio con los serviles de hoy es para que regrese la CICIG ahora, no desde el Congreso, sino desde una brillante idea de un acuerdo gubernativo. ¿Qué número es el acuerdo gubernativo, doctor? 28-2020. Todavía se puede impugnar, porque tenemos un mes para impugnar. Y hay tiempo indefinido para la inconstitucionalidad, no son 30 días como en el amparo. Ahora mire, la situación es más grave aún porque se está invitando a organismos internacionales y a ONGs. ¿Cómo va la nota? Para que sean consultores, es decir, para que ejerzan funciones públicas. Para legalizar la función pública de particulares, extranjeros, consultores y ONGs. Sí, le está dando función de consultores a particulares. Y la función pública, porque es una función pública, dar opiniones, consultoría, es una función pública. Dice el artículo 154 constitucional en el último párrafo. La función pública no es delegable. Y aquí le está delegando la consultoría a entes internacionales y particulares. Excepto en los casos señalados por la ley, ninguna ley señala esta excepción. Y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Entonces, ¿cómo van a ir estos consultores a emitir opinión ejerciendo funciones públicas cuando ni siquiera han prestado juramento de fidelidad a la Constitución? A Compas y Compañía Limitada. A quien sea, cualquier entidad internacional que va a ser consultor va a ejercer una función pública. Cualquiera de las ONGs, que ya sabemos cuáles son las ONGs que van a invitar, porque ellos se reservaron el derecho de invitar, ya sabemos cuáles van a ser. No pueden ir a ejercer funciones públicas por invitación. Bueno, ese es el primer caballo de Troya, pero hay otro caballo de Troya en el artículo 11 de ese mismo acuerdo gubernativo. Pongámoslo en pantalla, lo voy a leer. Ese artículo 11 dice: aportes y donaciones. El director ejecutivo de la comisión podrá recibir aportes y donaciones de cualquier naturaleza, de organismos nacionales o internacionales. Luis Miguel Martínez Morales, que él dice que conoce desde hace mucho tiempo y los une una gran amistad, el doctor Alejandro Yamatei le dio la potestad desde su acuerdo que él firmó para que recolecte pisto, ¿así es? Pero ese es en el otro acuerdo, porque él no es parte en este acuerdo. Ese es en el segundo acuerdo que vamos a analizar después. Aportes y donaciones. Sí, dice aportes y donaciones de cualquier naturaleza. Es que ahí lo dice, doctor, porque él acaba de nombrar a Luis Miguel Martínez como el presidente de esta comisión. No, ese es de la otra comisión, es la comisión de gobierno. Ahorita estamos aquí, estamos en la comisión contra la nombró corrupción. En las dos. Está nombrado en las dos, Luis Miguel Martínez, buscándolo rápido. No, este no lo ha nombrado, dijo que lo iba a anunciar el 1 de febrero. Okay. Si me deja usted terminar aquí, perdón, doctor, puedo aclarar esto. Muy bien. Entonces, en este artículo 11, dice el director ejecutivo de la comisión, que hoy dijo que lo iba a nombrar el 1 de febrero, podrá recibir aportes y donaciones de cualquier naturaleza de organismos nacionales o internacionales. En ningún caso se recibirá fondos de organismos o instituciones que estén siendo investigadas por corrupción. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que puede recibir aportes y donaciones de cualquier naturaleza de organismos internacionales? Mire, se dijo que los que iban a integrar, que son miembros del gobierno, lo dice el mismo acuerdo, no van a cobrar nada más. Entonces, para pagar, como lo dice, le voy a decir aquí, un artículo de esto, el artículo 7 dice cargos ad honorem. Los integrantes de la comisión que desempeñen una función pública remunerada desarrollarán su actividad en forma ad honorem dentro de esta comisión. Si los van a desempeñar en forma ad honorem, ¿para quién va a ser el dinero que van a donar las entidades nacionales e internacionales? ¿Para quién? Para los consultores.
O sea, las ONGs que van a invitar a pertenecer ahí, porque ¿para qué más puede ser? Si ellos ya tienen pago del Estado, van a desempeñar ad honorem, ¿para qué se necesitan las donaciones? Sobre todo las internacionales, no me extrañaría que parte de eso sea la donación que va a hacer Anders Kompass por el gobierno de Suecia, porque por eso creo que lo llevaron de entrada al Ministerio de Relaciones Exteriores. Mire, que un funcionario reciba donaciones constituye un delito. Todas tienen que entrar por Segeplan. No, Todas las donaciones entran por Segeplan y el Congreso las conoce y las aprueba. Así es, así es. Ellos no pueden recibir directamente dinero de nadie. Eso es manifiestamente ilegal, constituye un delito. Porque eso los estaría sometiendo a ellos a la voluntad de los donantes. ¿Es un delito haber hecho eso y haberlo firmado? Pues aquí se puede tipificar un delito, aunque todavía no se ha cometido, por lo menos es tentativa de cometerlo. Porque ninguna entidad, menos una comisión presidencial, tiene facultades para recibir donaciones internacionales. No lo puede recibir ni una municipalidad, mire, nadie. Está por Segeplan y aprobado por el Congreso, no lo puede recibir nadie. Nadie, ningún funcionario público puede recibir donaciones porque ahí le están comprando su voluntad. Hay varios delitos que se pueden tipificar. Entonces, este es el segundo caballo de Troya que contiene este acuerdo. Pon el acuerdo en pantalla, por favor. Entonces, ¿quiénes firmaron este acuerdo? Este lo firmaron Alejandro Eduardo Yamatei Fay, Edgar Leonel Godoy Samayoa. ¿Quién es el Edgar Leonel? El ministro de Gobernación y la licenciada Juana Lemus Sarriaga, que es la secretaria general de la presidencia. Bueno, entonces, ¿cómo es eso que va a estar integrada esta comisión solo por funcionarios oficiales que tienen que desempeñar ad honorem sus cargos? Si no va a haber gasto entonces, porque ellos ya están pagados en sus cargos. ¿Para qué son las donaciones internacionales y nacionales? ¿Y por qué las van a recibir ellos de manera directa? Como un cohecho activo y pasivo tal. Es decir, mire, esto esto va a ser una fuente de corrupción terrible. Le llaman contra la corrupción, pero estas son fuentes de corrupción, ¿verdad? Atribuciones. El presupuesto, el director ejecutivo de la comisión gestionará. Abajo, en el 11, en el 11 dice. Sí, pero también dicen. Podrá recibir aportes y donaciones de cualquier naturaleza, de organismos nacionales e internacionales. Esto es un cohecho tal. Porque si regresamos al artículo 7, dice cargos ad honorem, los integrantes de la comisión que desempeñen una función pública remunerada desarrollarán su actividad en forma ad honorem. Y los integrantes están de la literal A a la H en el artículo 3 y todos son funcionarios del gobierno que ya están pagados con sus sueldos. Mire, por donde se quiera ver, estas son fuentes de corrupción. Se llama Comisión contra la Corrupción, pero tiene disposiciones que fomentan la corrupción, que propician la corrupción. Pero como no es esta la única comisión. ¿Sabe una cosa? Que me extraña que el general Godoy haya firmado eso. Bueno, está mire, también mal asesorado y no debe ser servil y estar firmando obedeciendo órdenes ilegales o que violenten derechos humanos y mucho menos que violenten la Constitución. Él es un hombre íntegro. Sí, así es. O sea, yo sé por qué digo que es un hombre íntegro y usted también. Yo también. Pero esta pendeja firma aquí cometió un delito y es confeso. Perdóneme, el señor Godoy cometió un delito y es confeso. Porque a mí no me digan que él no leyó, no entendió, porque él es un oficial que ya sirvió a Guatemala y si algunos saben la Constitución son los militares.
¿Qué presión pudo haber tenido para firmar un mamarracho de este tipo que lo van a perseguir de aquí a los años que le queden de vida? Porque esa es la verdad, doctor. Aunque nos caiga muy bien, el señor Godoy cometió un grave error y cometió un delito. Bueno, ese es en una leída que le di a esto, encontré inmediatamente, me saltó, porque es evidente. Y usted está estupefacto como yo. Sí, pero yo no creo que el general Godoy se lo pasaron en blanco o él no leyó lo que él firmó, porque créame que ya van a comenzar las acciones legales, se estaba esperando su análisis para no correr mucha ansia, pero el tiempo suficiente para votar ese acuerdo manifiestamente ilegal, inconstitucional y aberrante, lo hay.